Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y quiero que ahora vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice así también Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Un pasaje realmente alarmante. Menos mal que tenemos un versículo como el que hemos leído anteriormente en 1 Corintios 10. Nuestra atención, mi primera intención era basarme en ese versículo únicamente en la gran bendición que se nos ofrece a los creyentes, de que aun cuando podamos sufrir tentación, nos dice que podremos resistirla y podremos salir de ella. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ese principio que se establece en 1 Corintios, nos trae alivio. El poder saber que siempre hay una salida y que siempre hay una esperanza. Pero, cuando uno estaba preparando esto, me daba cuenta de que este principio esperanzador para los creyentes pierde su valor si no entendemos bien el asunto del propio pecado. Y por eso quiero que analicemos en primer lugar, aun cuando nos va a llevar en otra ocasión, otro domingo, más extensión en el tiempo, creo que no podemos pasar a encontrar el alivio de ese versículo 13 si antes no entendéis bien lo que está implicando y todas sus consecuencias en sí, que son graves. Hemos visto principios que nos alertan como creyentes en esos pocos versículos de 1 Corintios 10.
Recibimos bendición de Dios, pero no quiere decir que le estemos agradando. Por tanto, es algo que deberíamos tener en cuenta. ¿Estás agradando a Dios? Desde que lo hicimos hace unos domingos, este análisis, ¿has mirado en tu propia vida si lo que estás haciendo y cómo lo estás viviendo, estás agradando a Dios, aun cuando el Señor sea misericordioso contigo? En el versículo 12 se nos señalaba, en el versículo 6 y 11 se nos recordaba cómo la palabra de Dios es ejemplo y amonestación para nosotros. Y yo te pregunto, cuando lees las Escrituras, ¿el Señor te está amonestando y recibes esa amonestación? ¿Te pones alerta con tu propia alma y tu propia vida cuando ves casos de hombres y mujeres que en el pasado cayeron en el pecado y las consecuencias de su pecado para su vida? ¿Cómo se quedaron en el desierto? Nos dice en el ejemplo que Pablo pone. Y en el versículo 12 nos dice, que nos recuerda que aun cuando nos podamos creer que estamos firmes, y posiblemente tú puedas estar firme, nunca debes de olvidar que puedes caer de tu firmeza. Que aun cuando crees que tu fe es fuerte, tu comunión con el Señor es saludable y tu conocimiento de las Escrituras es amplia, etcétera, etcétera, se nos recuerda que puedes caer de tu firmeza y por tanto tienes que estar velando y vigilando tu propia alma, tu corazón y los pensamientos de tu mente. Ahora nos dice que nuestra atención tiene que ir a pensar que aun cuando seamos tentados, no debemos de desesperar porque el Señor siempre nos va a dar una salida. Pero esto va a tener valor, en primer lugar, será nuestro punto, si antes entiendes la realidad del pecado. Si te has puesto a pensar lo que implica y lo que significa el pecado. Vamos a hacer solamente unas pequeñas notas, puesto que seguramente si eres cristiano y eres cristiano bíblico y tienes las Escrituras en tus manos, en casa, podrás saber todo lo que yo ya voy a decir en esta hora, pero que es importante y crucial que nos amonestemos a nosotros mismos con respecto a esto. Veréis, el pecado, lo que es el pecado en sí no son meras accidentes en nuestras vidas o pequeñas caídas que podamos tener. A veces queremos excusarnos a nosotros mismos como que hemos cometido un pequeño error o ha sido un pequeño fallo, un pequeño tropiezo en nuestra vida, pero que no tiene las mayores consecuencias. ¿Cuántos de nosotros no hemos tropezado muchas veces a lo largo de nuestras vidas de manera física? ¿O cuántas veces no nos hemos encontrado con pequeños fallos y errores, equivocaciones? Y pensamos que esto es así, como algo ligero. Pero en realidad el pecado, tal como se establece en las Escrituras, es lo más terrible que puede pasarle al alma, ya sea no creyente como pueda ser al creyente. No pienses simplemente que es un mero error, un fallo, una anécdota en tu vida. Cuando pecas, y el capítulo 1 que hemos visto aquí, que tenemos delante de nosotros en Romano, nos lo dice, cuando pecas, en primer lugar, lo que está ocurriendo con esos pequeños pecados que tú dices que tienes o que has cometido, es que estás ofendiendo a Dios. Y lo que nos dice con claridad es que esta ofensa de Dios es una traición, y es una traición grave y seria. Fijaros lo que nos dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, la ira divina, no es simplemente una señal de amonestación, pórtate bien, sino es el mismo furor de Dios, el Dios divino, contra nuestros propios pecados y rebeldías. Y así lo va a expresar con todos los pecados que podemos ir viendo a nuestro alrededor. Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando pecas, esos pecados que tú dices que quedan en el silencio de tu casa o de tu habitación y que crees que son invisibles a los ojos del mundo, lo que realmente está ocurriendo es que te estás rebelando contra Dios, le estás insultando, le estás ofendiendo, le estás traicionando. Y estás traicionando la relación que Él ha establecido contigo, y estoy hablando contigo como creyente. En estos días hemos escuchado de esos tránsfugas políticos
que se comprometieron con un partido y que después, por alguna cosa que haya ocurrido, se han ido a otro partido. Le decimos eso son tránsfugas. Pero espiritualmente tu pecado te está haciendo esto. Porque estás diciendo, a ti serviré y a ti honraré, para acto seguido poder hacer todo lo contrario y seguir caminos diferentes. Cuando sale tu pequeña mentira, tus pensamientos obscenos que puedas tener en tu mente o en tu corazón, esos deseos de envidia o de codicia que puedas tener a lo largo de tu vida, lo que estás haciendo en primer lugar es traicionar a Dios y es ofender a Dios. Nos dice, como hemos podido leer en este versículo 31, que el pecado es ir en contra del propio carácter de Dios. No glorificarle como Él merece ser glorificado. Tú lo has visto. De pronto descubriste un día, no sé cómo, si te convertiste en la infancia o en la juventud o solamente hace unos meses o un poco de tiempo, pero de pronto descubriste que el Dios que tienes delante de ti no es un Dios lejano, que ve las cosas desde la órbita de los cielos, sino que es un Dios cercano y que es un Dios misericordioso y que es un Dios paciente. Nos describen aquí las grandes bendiciones que el Señor puede haber hecho en nuestras vidas, cómo Él se ha presentado a nosotros, cómo ha ofrecido lo más valioso, que es su Hijo Jesucristo, para venir al mundo y morir en la cruz. Cosas extraordinarias podemos pensar que Dios ha hecho. Y en cambio, tu pecado lo que hace es ofenderle y es ir en contra de todo su carácter de misericordia y de amor. Él lo da todo para acercarse a ti y tú respondes dándole la espalda. Y no solamente eso, sino que en lugar de adorarle a Él, adoras cosas pequeñas, carnales, como si fueran imágenes de bichos o de animales y de serpientes, como quiere expresar aquí Pablo, citando también el Antiguo Testamento. A veces, en nuestra propia vida, el pecado nos hace poner en el lugar de Dios otras cosas. A lo mejor tú crees que haciendo todo el esfuerzo y poniendo todo tu ánimo en tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, etcétera, estás haciendo algo extraordinario, cuando la Escritura nos dice que si sea hombre o sea objeto lo pones entre Dios y tú, estás ofendiendo a Dios. Porque la Escritura nos dice que Dios es por encima de todas las cosas y que todo lo que nosotros podamos hacer o debamos de hacer sea para su gloria, para la grandeza de su nombre. Por tanto, si pones familia, si pones trabajo, si pones tiempo, no es una excusa que tú puedas decir, hago lo que sea por mi familia. Eso es un pecado. Tienes que hacer lo que sea según la voluntad de Dios para su gloria, aun cuando sea a través de tu familia o a través de tu gente. En muchas ocasiones nosotros nos parecemos más al fariseo que está en el templo orando, que se cree justo y bueno y santo, pero en realidad nos dice el Evangelio de Lucas que no saldría de allí justificado. Y tú puedes pensar que la gravedad del pecador es aquel como publicano que se da golpes de pecho porque ha hecho cosas horribles en su vida. Cuando el Señor Jesucristo nos dice que el fariseísmo, es decir, haber quitado a Dios y haber puesto tu propia gloria y tu honra por encima de tu relación o tu adoración al Señor, es también un pecado. El pecado es ofender a Dios, el pecado es ir en contra del carácter de misericordia, de justicia, de santidad de Dios. El pecado es ir y romper la ley. No es que tropieces con la ley, no es que te encuentres con algunos mandamientos que son más complicados de entender o más complicados de obedecer. No, es que voluntariamente rompes la ley de Dios, sabes que no mentirás y tu vida puede estar llena de mentiras en tu negocio, en la intimidad de tu familia, etcétera. Sabes que no puedes robar y hay codicia en tu corazón y que tomas aquello, ya sea de tiempo o ya sea de circunstancias que no te corresponden o que no son tuyas. Y por tanto, rompes la ley no como si fuera un accidente que querías evitar, sino como algo que conocías que estabas haciendo mal contra la honra o el honor o el mandato de Dios. La ley, los 10 mandamientos son muy claros y son muy sencillos y cuando los tomas y los lees puedes ver que tiene grandes ramificaciones y ampliaciones, pero que son muy sencillas.
No desearás a otra mujer que no sea la tuya. No codiciarás los bienes ajenos. Guardarás el nombre del Señor y guardarás el día de reposo. Y aún así actuamos en contra. Y lo queremos justificar como sea. Pero nuestro pecado lo que hace es añicos la ley del Señor. Y por tanto podemos esperar de sus propias consecuencias. El pecado, nos dice, tu pecado, los pecados que cometes como creyentes te hacen ir en contra de la verdad o simplemente aceptas como si fuera algo real lo que no es real. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aun cuando está describiendo aquí hombres y mujeres que no conocen a Dios en su vida personal, nos está mostrando una realidad. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y te estás engañando con tu propio corazón. Y estás siguiendo simplemente neblinas y confusión. No estás trayendo honestidad a tu propia vida. Te has alejado de la verdad de Dios y has empezado a seguir la mentira de tus propias invenciones. Del versículo 27 en adelante nos hace una lista que es terrible. Y ninguno, incluso de los que nos decimos ser creyentes, ninguno escapa de algunas de esas definiciones, estando atestados llenos de toda injusticia, versículo 29, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, etcétera, etcétera. El pecado que tú tienes ahora mismo en tu corazón o en tu mente es algo muy serio. Te estás poniendo en contra de Dios. Estás rechazando su nombre, su gloria, su honor. Estás yendo en contra de sus mandatos y estás cambiando la verdad por mentiras. Esto nos dice que el pecado nos trae muy serias y terribles consecuencias, gravedad para nuestras propias vidas. No pienses que simplemente es un tropiezo del cual te puedes levantar o lo puedes corregir con gran rapidez. No, las consecuencias de tu pecado ahora, aun cuando puedas ser creyente, pueden ser muy graves y pueden ser muy serias. El salmista David en el Salmo 138 nos dice que Yahvé Dios puede ser el Dios cercano, puede ser que sea el Dios lejano. Es decir, que tú lo puedas tener cerca y de pronto tu pecado lo hace que esté lejos, alejarse de ti. Yo no sé qué relación tú tienes con Dios en esta mañana, pero únicamente si dices que eres creyente y conoces que eres Dios cercano de misericordia y de bendiciones, el Dios tierno que nos describe el Nuevo Testamento, ¿cómo es posible que hagas cosas que hagan a Dios alejarse? Que pueda romper su relación contigo, que en lugar de acercarse a ti, te hable desde lejos, si es que te habla. Pregunta, por ejemplo, en tu vida, si oyes la voz de Dios de manera regular. Si cuando lees las Escrituras puedes sentir su presencia y que Él está tratando contigo, o a lo mejor por causa de tu pecado no escuchas la voz de Dios. Y que lo más terrible que pueda pasar en una relación, cuando es con los padres o los hijos, o el marido con la mujer, con la esposa, es que no se hablen y que se respondan con el silencio frío. Y a veces en nuestra propia relación podemos ver las consecuencias de nuestro pecado. Que buscamos a Dios y Dios no nos habla. O que no podemos sentir su presencia. ¿No os habéis visto o no habéis pensado lo terrible que es? Que aun cuando Dios haya acercado a ti de la manera tan especial como se acerca a través de su Hijo Jesucristo, a través de las Escrituras, por causa de tu pecado simplemente sientas frialdad o distancia, o que simplemente no sientas la presencia de Dios en tu vida, que tengas que afrontar peligros, enfermedades, circunstancias difíciles y mires a tu alrededor y tu amado, que Dios no está contigo.
Esto es consecuencia de tus propios pecados. Por tanto, no pienses que el pecado es algo ligero, tiene consecuencias muy fuertes en tu propia vida, para tu propia debilidad. Creas una distancia y no puedes llegar a sentir su presencia. Pero, ¿qué me tienes que decir con respecto al peso de tu propia conciencia?